Soy Amanda, tengo 35 años y nunca pensé que mi suegra Eleanor le rompería el corazón a mi hija Zoe de forma tan profunda. Cuando Eleanor se mudó a nuestra casa en Portland hace 2 años, intenté recibirla con los brazos abiertos a pesar de sus sutiles pullas, pero en la celebración conjunta del 13 Pinto o cumpleaños de Zoe y sus primos, Eleanor reveló sus verdaderos sentimientos con una frase devastadora que hizo llorar a mi hija. Una frase que finalmente me impulsó a tomar la decisión más difícil para el bienestar de nuestra familia. Antes de continuar con esta historia, cuéntenme desde dónde la ven en los comentarios y suscríbete si quieren saber más sobre cómo defender a su familia. Mi esposo James y yo llevamos 15 años casados. Nos conocimos en la universidad, nos enamoramos rápidamente y construimos nuestra vida juntos en Portland, Oregón. James tiene 37 años y es un dedicado profesor de ciencias de secundaria que dedica horas extras a ayudar a estudiantes con dificultades con conceptos complejos. Es paciente, amable y suele ser el pacificador en cualquier conflicto. Nuestra hija Zoe tiene 13 años y es una persona creativa que se pierde en sus cuadernos de dibujo y escribe historias que me llenan de orgullo. Sus profesores elogian constantemente su imaginación y su talento artístico. Zoe siempre ha sido sensible y se toma las críticas muy en serio. Pero también posee una fuerza serena que me recuerda a mí misma a su edad. James creció como hijo único hasta que su padre se volvió a casar cuando James tenía 12 años. Ese matrimonio trajo consigo a un medio hermano, Thomas. Aunque crecieron en hogares separados, James y Thomas mantuvieron una buena relación a lo largo de los años. Thomas ahora está casado con Heather y tienen gemelos de 14 años, Lucas y Ava. Los gemelos asisten a un colegio privado al otro lado de la ciudad y participan en numerosas actividades extracurriculares que Thomas y Heather comparten con orgullo en redes sociales. Eleanor, mi suegra, enviudó hace 3 años cuando el padre de James falleció de un infarto. Tras vender su casa para pagar deudas médicas, alegó dificultades económicas y necesitaba un lugar donde quedarse. James inmediatamente me ofreció nuestra casa y, aunque tenía mis reservas, acepté. La familia se apoya en la familia, ¿verdad? Renovamos nuestra habitación de invitados con pintura fresca, cortinas nuevas y muebles cómodos para que Eleanor se sintiera como en casa. Adaptamos nuestras rutinas, nuestros menús de cena e incluso nuestros planes de fin de semana para adaptarnos a ella. Nuestra casa es una modesta casa suburbana de 2 pisos con 4 habitaciones, un amplio patio trasero y un garaje reformado que me sirve de oficina. Trabajo como diseñadora gráfica a tiempo parcial, realizando proyectos independientes que me permiten estar en casa cuando Zoe regresa de la escuela. No es una mansión, ni mucho menos, pero la hemos hecho cómoda y la hemos llenado de amor. Las primeras señales del favoritismo de Eleanor aparecieron a los pocos meses de su llegada. Cuando Thomas traía a los gemelos a cenar los domingos, Eleanor guardaba dulces especiales para Lucas y Ava, pero, convenientemente, olvidaba incluir a Zoe. Recordaba cada detalle de los eventos escolares de las gemelas, pero alegaba olvido cuando Zoe mencionaba su próxima exposición de arte o concurso de escritura. Eran detalles insignificantes que fácilmente se pasaban por alto, pero formaban un patrón que cada vez era más difícil de ignorar. Zoe se esforzaba por conectar con su abuela. Llevaba sus obras de arte para enseñárselas a Eleanor con la esperanza de recibir elogios o simplemente reconocimiento. «Abuela, mira lo que pinté hoy en la clase de arte», decía, mostrando un paisaje en acuarela que demostraba un talento notable para su edad. Eleanor levantaba la vista del teléfono, murmuraba algo como «¡Qué bonito, cariño!» y volvía a desplazarse. Pero cuando Lucas le mostraba su proyecto de ciencias o Ava mencionaba su recital de danza, el rostro de Eleanor se iluminaba con genuino interés. Me contaba todo lo que decía, prestándoles toda su atención. Intenté abordar el tema sutilmente con James varias veces. ¿Has notado cómo tu madre trata diferente a los niños? Y le preguntaba después de que Eleanor se retiraba a su habitación por la noche.
James suspiraba y se pasaba la mano por el pelo. Mamá todavía se está adaptando a vivir con nosotros. Ya cambiará de opinión, decía. O le estás dando demasiadas vueltas a las cosas. Mamá conecta más fácilmente con los gemelos porque les gustan los deportes como papá. Yo lo dejaba pasar, para no crear tensión, pero el nudo en el estómago se apretaba más con cada despido. Económicamente, vivíamos bien, pero éramos cuidadosos con nuestro dinero. El sueldo de James como profesor y mi trabajo independiente nos cubrían lo suficiente, pero después de ayudar a Eleanor a mudarse y cubrir algunos de sus gastos corrientes, nuestros ahorros se vieron afectados. No teníamos dificultades, pero las compras extravagantes requerían planificación y presupuesto. Eleanor contribuía mínimamente a los gastos del hogar, alegando que su seguridad social apenas cubría sus necesidades personales y medicamentos. Nunca le pedimos sus estados financieros, por respeto. Thomas y Heather, por otro lado, trabajaban en empresas con sueldos altos. Vivían en un barrio exclusivo, disfrutaban de vacaciones de lujo y rara vez dudaban en comprarles lo último en tecnología o ropa de diseñador. Nunca les envidié su éxito, pero a veces notaba que Eleanor hacía comparaciones que hacían que Zoe se sintiera inferior. Lucas y Ava se van a Europa este verano, anunciaba en la cena. ¿No es maravilloso que Thomas pueda brindarles a sus hijos experiencias culturales tan enriquecedoras? La insinuación de que, de alguna manera, le estábamos fallando a Zoe al no aprovechar estas oportunidades flotaba en el aire, tácita pero palpable. A pesar de estos momentos de tensión subyacente, mantuvimos reuniones familiares regulares, cenas mensuales, celebraciones navideñas y visitas informales de fin de semana que mantuvieron a la familia extendida conectada. Thomas y Heather eran bastante agradables, aunque algo preocupados por sus propios logros, y los gemelos eran los típicos adolescentes absortos en sus teléfonos y sus problemas con los amigos. Zoe a menudo se sentía eclipsada en estas reuniones, pero de vez en cuando encontraba rincones tranquilos para dibujar o leer, intentando conversar con sus primos con resultados dispares. A medida que la estancia de Eleanor se extendía de meses a años, la dinámica se convirtió en nuestra nueva normalidad. Aprendí a proteger a Zoe de las comparaciones más hirientes. James seguía excusando el comportamiento de su madre, y Eleanor se acomodó cómodamente en su papel de matriarca, la que sutilmente dictaba la temperatura emocional de nuestro hogar. El delicado equilibrio que manteníamos era precario, pero creía que podríamos lograrlo por el bien de James. Y por respeto a los lazos familiares, no tenía ni idea de que una sola celebración de cumpleaños rompería ese equilibrio por completo y nos obligaría a todos a afrontar la verdad que habíamos estado evitando. Casualmente, Zoe y los gemelos cumplieron años el mismo mes. El de Zoe fue el 10, el de Lucas y Ava el 25. Durante años lo habíamos celebrado por separado, pero este año, con los 3 niños cumpliendo 13 años, Eleanor sugirió una fiesta conjunta. «Sería mucho más eficiente», dijo una noche mientras recogíamos la mesa. «Y los niños están entrando en la adolescencia. Debería ser especial». A James le pareció una idea fantástica, e incluso yo tuve que admitir los beneficios prácticos. Un solo lugar, un solo pedido de pastel, un solo juego de decoración, y toda la familia podía asistir sin tener que lidiar con varios fines de semana. Me encargué de la planificación, reservando el centro comunitario cerca de nuestra casa para el sábado entre los cumpleaños. Pedí un pastel personalizado de 3 pisos con diferentes sabores para cada niño, chocolate para Zoe, vainilla para Lucas y terciopelo rojo para Ava. Diseñé y envié invitaciones digitales a familiares, amigos y compañeros de clase. Incluso creé un documento compartido en línea donde todos podíamos aportar ideas para actividades y comida. Thomas y Heather se encargaron de las bebidas y la fotografía, mientras que James se ofreció a organizar los juegos y la música. Zoe estaba especialmente emocionada por finalmente convertirse en una verdadera adolescente. Llevaba meses esperando este hito hablando de ello. «Mamá, cuando cumpla 13, ¿puedo redecorar mi habitación?» «Ya no es infantil.
Preguntó una mañana mientras se preparaba para ir a la escuela. Acepté, y pasamos las tardes mirando muestras de pintura y buscando muebles asequibles en Internet que transformaran su espacio de niña a adolescente. También había mencionado que necesitaba un teléfono nuevo, ya que el suyo apenas funcionaba, con la pantalla rota y la batería agotada a la hora de comer. No era una petición frívola, sino algo que realmente necesitaba para los proyectos escolares y para mantenerse en contacto con sus amigos. 2 semanas antes de la fiesta, llevé a Eleanor a comprar decoraciones. Estábamos comparando precios de serpentinas y globos cuando de repente miró su reloj y dijo: «Tengo que hacer un recado rápido. Nos vemos en el patio de comidas en 1 hora». No le di importancia hasta más tarde, cuando la escuché hablando por teléfono con Thomas. «Sí, los compré a ambos. El modelo más nuevo, tal como lo hablamos». «Se van a sorprender muchísimo», dijo en voz baja, lo que despertó mi curiosidad al instante. Al verme en la puerta, colgó rápidamente. «Solo estoy ultimando algunos detalles de cumpleaños con Thomas», explicó con un gesto de desdén. Esa noche, durante nuestra cena familiar, Zoe compartió su lista de deseos de cumpleaños. «Me encantaría tener materiales de arte nuevos, sobre todo esos lápices de colores profesionales que vimos en la tienda de arte, y quizás algunos libros». Y dudó un momento antes de añadir: «Sé que es caro, pero mi teléfono se está muriendo. Incluso uno básico sería genial». Miró esperanzada a su alrededor, especialmente a su abuela. Eleanor apenas levantó la vista del plato. Materiales de arte. «Qué bien», dijo con tono seco. Pero minutos después, cuando James mencionó el próximo cumpleaños de los gemelos, se animó al instante. «¿Qué esperan Lucas y Ava este año? ¿Siguen con los videojuegos? ¿O quizás algo más maduro ahora que cumplen 13? El entusiasmo en su voz era inconfundible, y vi cómo el rostro de Zoe se ensombrecía un poco antes de disimular su decepción. James había estado trabajando sesiones extras en la escuela de verano, específicamente para poder comprarle buenos regalos a Zoe. «Quiero comprarle ese teléfono», me dijo una noche después de que Zoe se acostara. «Se lo merece y lo necesita de verdad para la escuela». Acepté, aunque me preocupaba el gasto. Habíamos estado ahorrando un poco cada mes, y con el dinero extra de la escuela de verano podíamos hacerlo, aunque sería un poco forzado. Por esas fechas, tomé un café con mi amiga Rachel, quien escuchó pacientemente mientras me desahogaba sobre la situación con Eleanor. «Es como si no viera a Zoe para nada», le confesé. «O peor aún, la ve, pero ha decidido que, de alguna manera, merece menos atención que las gemelas». Rachel, quien había pasado por problemas similares con sus suegros, me sugirió que empezara a documentar el comportamiento. «No para crear drama», aclaró, «sino para tener ejemplos concretos. Cuando hables con James, a veces la gente no ve patrones hasta que se los explicas claramente». El fin de semana antes de la fiesta, Zoe y yo pasamos una mañana horneando galletas para su clase. Mientras mezclábamos los ingredientes, me confesó: «¿Crees que le gustará a la abuela la tarjeta de agradecimiento que le hice?». Dediqué tiempo extra a los detalles. Su mirada esperanzada me rompió el corazón. A pesar de años de sutil rechazo, seguía intentando ganarse la aprobación de Eleanor. «Es preciosa, cariño. Cualquiera tendría suerte de recibir una tarjeta tan atenta», dije, evitando con cuidado prometer directamente la reacción de Eleanor. Mientras tanto, Eleanor se había vuelto cada vez más reservada, recibiendo paquetes que se llevaba rápidamente a su habitación. Cuando la interrogaban, decía que eran objetos personales o simplemente cosas que Thomas me pidió que le guardara. Empezó a atender llamadas privadas en su habitación o en el porche, y siempre las cortaba bruscamente si alguien se acercaba. Su comportamiento me pareció extraño, pero como la planificación de la fiesta absorbía casi toda mi atención, no insistí. En la cena de la víspera, Eleanor dominó la conversación con historias sobre los gemelos. Lucas entró al equipo universitario de fútbol en su primer año. ¿Puedes creerlo? Y el profesor de baile de Ava dice que podría presentarse a ese prestigioso programa de verano en Nueva York.
Continuó hablando sin parar, sin apenas prestar atención a la discreta mención de Zoe sobre su reciente logro al ser seleccionada para exhibir obras de arte en el vestíbulo de la escuela. Noté que Zoe empujaba la comida de un lado a otro de su plato. Su apetito disminuyó, pero cuando la vi, con la mirada fija, forzó una sonrisa. Quise redirigir la conversación para que Zoe compartiera la noticia, pero Eleanor arrasó con todos mis intentos. El día antes de la fiesta hubo un frenesí de actividad. James y yo nos tomamos la tarde libre para decorar el centro comunitario. Zoe vino directamente de la escuela para ayudarme a organizar con cuidado la exposición de fotos que había creado, que mostraba a los 3 niños creciendo a lo largo de los años. Eleanor llegó tarde con varias bolsas de la compra que dejó en una trastienda sin dar explicaciones. «Solo unas sorpresas de última hora», dijo cuando pregunté. Thomas y Heather pasaron un momento a revisar el montaje. Los gemelos los seguían de cerca, con la mirada fija en sus teléfonos, excepto cuando Eleanor los llamaba para abrazarlos y exclamar lo mucho que habían crecido. Mientras conducíamos a casa esa noche, exhaustos pero satisfechos con nuestros preparativos, Zoe miraba por la ventana con una expresión soñadora. «Mañana va a ser el mejor día de mi vida», dijo con una expectativa tan inocente que me acerqué y le apreté la mano. Si tan solo hubiera sabido lo que Eleanor tenía planeado, quizás podría haber preparado a Zoe o haber evitado la angustia que se avecinaba. Pero en ese momento, compartí el optimismo de mi hija y esperé con ilusión celebrar este hito con familiares y amigos que la querían. La mañana de la fiesta amaneció radiante y despejada, un sábado perfecto de septiembre. Zoe se levantó temprano, demasiado emocionada para dormir. Había elegido su atuendo con cuidado la noche anterior, un vestido nuevo verde azulado que resaltaba el azul de sus ojos, unas Converse plateadas y el collar de corazón plateado que James y yo le habíamos regalado para su cumpleaños esa misma semana. Dedicó más tiempo a su cabello, probando un nuevo peinado trenzado que había aprendido en un video tutorial. «¿Cómo me veo, mamá?», preguntó, dando vueltas frente a mí. «Totalmente hermosa», respondí con sinceridad. «Ya casi somos adolescentes». Llegamos al centro comunitario 1 hora antes de la hora prevista de llegada de los invitados. James empezó a instalar el sistema de sonido de inmediato, mientras Zoe y yo dábamos los últimos toques a la decoración. Habíamos transformado el Salón de los Aviones en un espacio festivo con globos azules, morados y plateados, luces de colores brillantes y 3 grandes carteles con fotos de cada cumpleañero. Una larga mesa contenía regalos envueltos de nuestra familia inmediata, esperando la ceremonia de apertura. Más tarde, Thomas y Heather llegaron con los gemelos exactamente a las 2:00. Lucas y Ava llevaban conjuntos a juego que sospeché costaron más de lo que presupuestó la fiesta. Eleanor los cuidó con esmero, ajustándole el cuello a Lucas y elogiando los zapatos de diseño de Ava. Zoe se acercó con una sonrisa tímida, claramente esperando recibir la misma atención, pero Eleanor simplemente asintió en su dirección antes de volver a las gemelas. Vi el dolor en el rostro de Zoe antes de que se recompusiera y fuera a saludar a sus primos. Pronto, el centro comunitario se llenó de risas y conversaciones adolescentes. Habíamos invitado a compañeros de clase de los 3 niños, vecinos y familiares, un total de unas 40 personas. Las actividades que James había planeado fueron todo un éxito: un fotomatón con accesorios divertidos, una estación de karaoke y varias zonas de juegos donde los adolescentes se reunían en grupos cambiantes. Zoe iba de un grupo de amigos a otro, y su nerviosismo inicial dio paso a una alegría genuina. Crucé la mirada de James desde el otro lado del salón y compartimos una sonrisa de alivio. A pesar de la tensión subyacente con Eleanor, la fiesta iba viento en popa. La mesa de comida ofrecía una variedad de opciones para adolescentes: mini hamburguesas, una barra de nachos para armar, brochetas de fruta y una variedad de postres para picar, además del pastel. Eleanor había insistido en traer sus famosos huevos de Pascua, aunque sabía que ninguno de los niños los probaría.
Efectivamente, los huevos permanecieron intactos mientras que el resto de la comida desapareció rápidamente. A las 4:30 llegó la ceremonia del pastel. La creación de 3 pisos se desplegó con 13 velas en cada nivel, brillando cálidamente. La multitud se reunió alrededor de los teléfonos alzados para capturar el momento. Zoe, Lucas y Ava estaban uno al lado del otro detrás del pastel. Zoe estaba en el centro, ya que su cumpleaños era el más cercano a la fecha de la fiesta. Pidan un deseo. Los animé mientras todos terminaban de cantar. Los 3 adolescentes intercambiaron miradas, respiraron hondo y apagaron las velas al unísono. Los aplausos y las ovaciones estallaron cuando James empezó a cortar y distribuir las rebanadas de pastel. Después del pastel, llegó el momento que muchos habían estado esperando para abrir los regalos. Habíamos colocado 3 sillas al frente del salón y los adolescentes tomaron asiento mientras los invitados se acercaban. Empezaron con regalos de amigos y familiares, turnándose para abrir paquetes con libros, tarjetas de regalo, ropa y chucherías. Zoe recibió un hermoso cuaderno de dibujo de su mejor amiga, Lily, materiales de arte de varios compañeros de clase y libros de nuestros vecinos. Agradeció a cada donante con sincera gratitud, mientras su pila de regalos sin envolver crecía constantemente a su lado. Cuando la mayoría de los regalos estuvieron abiertos, Eleanor se levantó de repente y se aclaró la garganta. «Tengo algo especial para los cumpleañeros», anunció en voz alta, atrayendo toda la atención. Desapareció en la trastienda y regresó con 2 cajas idénticamente envueltas con elaborados lazos dorados. Las cajas eran del tamaño perfecto para teléfonos y sentí un nudo en el estómago. «Para mis queridos nietos en este cumpleaños tan especial», proclamó Eleanor, entregándoles los paquetes a Lucas y Ava con un gesto elegante. Los gemelos rasgaron el papel de regalo con entusiasmo y se les escaparon jadeos idénticos al revelar los nuevos iPhone 16 Pro Max, el último modelo que había salido al mercado apenas unas semanas antes. No eran teléfonos básicos, sino la versión de gama alta con mayor capacidad de almacenamiento que costaba fácilmente más de $1,000 cada uno. «¡Abuela, ni hablar!», exclamó Lucas, saltando para abrazar a Eleanor. «Esto es increíble, muchísimas gracias», chilló Ava, abrazando también a su abuela. Eleanor sonrió de alegría ante su reacción y aceptó el agradecimiento con evidente orgullo. «Solo lo mejor para mis nietos», dijo en voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. La sala se había vuelto más silenciosa al darse cuenta de la extravagancia de los regalos. Todas las miradas se posaron en Zoe, quien permanecía sentada inmóvil en su silla, con las manos cruzadas sobre el regazo. Su expresión reflejaba una expectación confusa mientras esperaba a que su abuela sacara un tercer paquete. Después de todo, había 3 cumpleañeros. La abuela Zoe finalmente dijo su voz, débil pero que se oía en la habitación silenciosa. «¿También me compraste algo?». Eleanor se giró hacia Zoe y su expresión me heló la sangre. No era de disculpa ni de vergüenza, era despectiva, casi molesta por el interrogatorio. «Es todo lo que tengo», dijo rotundamente. «Solo recibí regalos para mis nietos de verdad». El silencio que siguió fue absoluto. 40 personas contuvieron la respiración, incapaces de creer lo que acababan de oír. El rostro de Zoe se contrajo de confusión. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz temblorosa. Eleanor se encogió de hombros con un gesto indiferente y cruel. «En realidad, no eres parte de la familia, querida. Al menos no de sangre». Me tomó un momento procesar sus palabras. «No de sangre». La insinuación me impactó como un puñetazo. Eleanor se refería a que Zoe era adoptada, algo que nunca habíamos ocultado, pero que tampoco habíamos considerado como algo que la hiciera menos nuestra hija. La adoptamos de bebé tras años de lucha por la fertilidad, y fue nuestra hija adorada desde el momento en que la tuvimos en brazos. El hecho de que Eleanor usara esto para excluir a Zoe era incomprensible.
Las lágrimas brotaron de los ojos de Zoe y corrieron por sus mejillas. Se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. El estruendo sobresaltó en el silencio atónito. Entonces salió corriendo de la habitación, con los hombros temblorosos por los sollozos. La seguí de inmediato, deteniéndome solo el tiempo suficiente para lanzarle a Eleanor una mirada que prometía que esto estaba lejos de terminar. Encontré a Zoe en el baño de mujeres, acurrucada en un rincón, con las rodillas pegadas al pecho. Su maquillaje, cuidadosamente aplicado, estaba manchado por las lágrimas. Su alegría anterior se había extinguido por completo. «Ay, cariño», dije, arrodillándome a su lado y abrazándola. Se desplomó contra mí, agitada por los sollozos. «¿Por qué me odia, mamá?», preguntó entrecortadamente. «¿Qué le hice?» «Nada, cariño. No hiciste nada malo», le aseguré, acariciándole el pelo. «La abuela es la que tiene el problema, no tú. Eres nuestra hija en todo lo que importa». Después de varios minutos de abrazarla mientras lloraba, ayudé a Zoe a limpiarle la cara y peinarle. «Podemos irnos ahora mismo si quieres», le ofrecí. «O podemos volver y demostrarle a la abuela que sus palabras no pueden hacerte daño». Era injusto pedirle a una niña de 13 años que fuera tan fuerte, pero quería darle la opción. Zoe respiró hondo, estremeciéndose. «Quiero irme a casa», susurró. «Pero primero debería despedirme de mis amigos». Cuando volvimos a la sala principal, el ambiente había cambiado por completo. James estaba de pie, cara a cara con su madre, con el rostro enrojecido por la ira. Pocas veces había visto a mi marido realmente enfadado, pero su furia era inconfundible ahora. ¿Cómo podía decirle eso? Era exigente. «¿Cómo pudiste ser tan cruel con una niña, con cualquier niña, y mucho menos con mi hija?» Eleanor se quedó de brazos cruzados, impenitente. «Simplemente dije la verdad, James. La niña es adoptada. No es pariente consanguínea. Lucas y Ava son mis nietos». Thomas y Heather rondaban cerca, visiblemente incómodos. Los gemelos presumían de sus teléfonos nuevos a sus amigos, ajenos o ignorando intencionadamente el drama que se desarrollaba. La mayoría de los demás invitados recogían sus pertenencias, ansiosos por escapar de la tensión. La fiesta prácticamente había terminado. Acompañé a Zoe por el borde de la sala, ayudándola a recoger sus regalos y a despedirse rápidamente de sus amigas más cercanas. «Lily, bendita sea», le dio a Zoe un fuerte abrazo y le susurró algo que la hizo sonreír levemente. Otras amigas le expresaron su apoyo con caricias en el brazo o miradas compasivas. El camino a casa estuvo lleno de un silencio tenso. Eleanor nos había acompañado a la fiesta, pero Thomas se ofreció a llevarla de vuelta a casa más tarde, claramente queriendo sacarla de la situación inmediata. James White apretó el volante todo el camino, mirando de vez en cuando por el retrovisor a Zoe, quien miraba por la ventana, agotada emocionalmente. Al entrar en la entrada, me acerqué y le puse la mano en el brazo a James. «Tenemos que hablar de lo que viene después», dije en voz baja. Él asintió con una expresión sombría. Ambos sabíamos que todo había cambiado y que no había vuelta atrás para fingir que todo estaba bien. Eleanor había mostrado su verdadera cara de la manera más cruel posible, y ahora teníamos que lidiar con las consecuencias. Esa noche, Zoe se retiró a su habitación inmediatamente después de que llegáramos a casa, cerrando la puerta con llave. A pesar de mis suaves toques y mis ofrecimientos de comida reconfortante, permaneció aislada, solo enviando mensajes de texto diciendo que quería estar sola. Respeté su necesidad de espacio, pero estuve atenta a cualquier señal de angustia. James y yo nos retiramos a nuestra habitación para tener una acalorada conversación sobre su madre. «No puedo creer que haya dicho algo tan cruel», dije, dando vueltas mientras James se sentaba en el borde de la cama con la cabeza entre las manos. «De verdad, puedo creerlo. Las señales han estado ahí desde el principio, pero esto superaba cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Se está haciendo mayor», dijo James débilmente.
Quizás no lo decía en serio. Dejé de caminar y lo miré con incredulidad. ¿Hablas en serio? Solo recibí regalos para mis nietos de verdad. No eres parte de la familia. ¿Cómo es que no lo decía en serio? James, por favor, explícamelo. Suspiró profundamente, hundiendo los hombros. Lo sé. Lo sé. Era inexcusable. Es mi madre, Amanda. Nunca la había visto actuar así. ¿En serio? Nunca. Lo reté. ¿Y qué me dices de la Navidad pasada, cuando les regaló a los gemelos esas consolas de juegos tan caras y le compró a Zoe un diario de $5 en la tienda de todo a $1? ¿O cuando condujo 2 horas para ver el torneo de béisbol de Lucas, pero dijo que estaba demasiado cansada para ir a la exposición de arte de Zoe, que estaba a 10 minutos? ¿O qué tal todas las veces que ha olvidado las preferencias culinarias de Zoe, pero recuerda con detalle los bocadillos favoritos de los gemelos? Esto lleva años pasando, James. La única diferencia es que hoy dijo la parte tranquila en voz alta. James guardó silencio un buen rato, procesando mis palabras. Supongo que no quería verlo. Finalmente admitió que era más fácil poner excusas que admitir que mi madre podía ser tan prejuiciosa. Sobre las 11 oí un llanto suave proveniente de la habitación de Zoe y llamé suavemente a su puerta. «Cariño, ¿puedo pasar?» Al cabo de un momento, la cerradura hizo clic y entré. La encontré acurrucada en su cama, abrazando el conejo de peluche que hacía tiempo decía que era demasiado infantil, pero que nunca había desechado. Me senté a su lado y le acaricié el pelo, esperando a que hablara. «¿Por qué no me quiere la abuela, mamá?», preguntó finalmente, desgarrándome el corazón. «¿Es porque no soy realmente tuya? Escúchame», dije con firmeza, alzando su barbilla para que me mirara a los ojos. «Eres realmente nuestra en todo lo que importa. La biología no hace una familia. El amor sí. La abuela está equivocada, completamente equivocada. Su incapacidad para ver eso lo dice todo de ella y nada de ti». Zoe asintió, pero me di cuenta de que mis palabras, aunque apreciadas, no sanaron del todo la herida que Eleanor me había infligido. Hablamos hasta que se durmió agotada por el día tan emotivo. La arropé con la manta y la besé en la frente antes de salir silenciosamente de la habitación. A la mañana siguiente, Eleanor actuó como si nada hubiera pasado. Bajó a desayunar, se quejó de que el café estaba demasiado fuerte y preguntó qué había planeado para el día, como si la fiesta del día anterior hubiera sido todo un éxito. James y yo intercambiamos miradas por encima de nuestras tazas, en silencio, comunicándonos que una confrontación era inevitable. Mamá James empezó a dejar su café. «Tenemos que hablar de lo que le dijiste a Zoe ayer». Eleanor hizo un gesto de desdén con la mano. «Ah, ¿sigue molesta por eso? Los niños de hoy en día son tan sensibles. En mi época aprendimos a ser fuertes». «Le dijiste a mi hija que no era de la familia», dijo James en voz baja pero intensa. «La excluiste deliberadamente mientras les dabas regalos caros a sus primos. ¿Cómo debería haberse endurecido al respecto?» Eleanor suspiró dramáticamente. «Lamento si te hirió. No era mi intención. Pero los hechos son los hechos, James. La niña es adoptada. Lucas y Ava son mis parientes consanguíneos». «Se llama Zoe», intervine sin poder contenerme. «No es la niña Zoe. Y ha sido nuestra hija desde que tenía 3 días». Eleanor frunció los labios, pero no dijo nada más, y la conversación terminó en un punto muerto cuando Zoe bajó las escaleras hinchada de tanto llorar. Eleanor apenas se dio cuenta de que estaba ocupada con el periódico mientras Zoe comía en silencio un pequeño tazón de cereal. Más tarde ese día, mientras lavaba la ropa, encontré un recibo en el bolsillo de sus pantalones. Era de una tienda de electrónica que mostraba la compra de 2 iPhone 16 Pro Max por un total de más de $2,500. La fecha del recibo era de 2 semanas antes, lo que confirmaba que había sido una decisión premeditada, no un impulso de último minuto. El descubrimiento me dio un puñetazo en el estómago. Eleanor había planeado excluir a Zoe desde el principio para humillar públicamente a mi hija en su cumpleaños.
Aún más inquietante fue darme cuenta de que Eleanor claramente tenía ahorros considerables, a pesar de alegar dificultades económicas como motivo para mudarse con nosotros. $2,500 en teléfonos no era un gasto pequeño para alguien que supuestamente luchaba por llegar a fin de mes. ¿Cuántas otras mentiras nos había contado? Durante los días siguientes, Zoe se aisló de las actividades familiares, comía en su habitación alegando que necesitaba tareas y evitaba la sala cuando Eleanor estaba presente. Dejó de compartir sus dibujos y se quedaba callada durante la cena en las raras ocasiones en que se sentaba a la mesa con nosotros. La niña vibrante y creativa que llenaba nuestra casa de historias y risas se había encerrado en sí misma. El miércoles, recibí una llamada de la consejera escolar de Zoe. Señora Walker quería hablar sobre Zoe. Ha estado inusualmente callada en clase y su profesora de inglés mencionó que no ha entregado las tareas, lo cual es muy inusual en ella. ¿Pasó algo que debamos saber? La llamada confirmó lo que ya sabía. El daño que Eleanor le había infligido iba más allá de herir sus sentimientos. Afectaba el rendimiento académico de Zoe, sus interacciones sociales, toda su autoestima. Mi ira, que había estado latente bajo la superficie, empezó a hervir. Esa noche confronté a Eleanor directamente por el recibo. Gastaste más de $2,000 en teléfonos para los gemelos, pero no pudiste comprar nada para Zoe. Y todo este tiempo, has dicho que apenas puedes pagar tus medicamentos. El rostro de Eleanor se endureció. Mi dinero es asunto mío, Amanda. Puedo gastarlo como quiera y elijo gastarlo en mis nietos. Mientras vivíamos en régimen de alquiler en nuestra casa, le comenté lo que compramos y los servicios que pagamos. James me invitó a vivir aquí, replicó ella. Si tienes algún problema con ese arreglo, quizás deberías hablarlo con tu esposo. James, quien había estado cada vez más callado a medida que asimilaba la verdadera naturaleza de su madre, comenzaba a ver la situación con más claridad. Esa noche, admitió, creo que mamá nos ha estado manipulando, usando sus supuestos problemas financieros para ganarse la compasión, mientras guarda su dinero para cosas en las que realmente quiere gastarlo, como consentir a los gemelos. La tensión en casa se intensificaba día a día. El Eyanar empezó a hacer comentarios mordaces sobre mi crianza, mi cocina e incluso mi apariencia. Con razón Zoe es tan sensible a que la mimes constantemente, comentó durante la cena. O quizás si dedicaras más tiempo a enseñarle buenos modales a Zoe en lugar de fomentar todas esas tonterías artísticas, encajaría mejor en la sociedad. La gota que colmó el vaso llegó una semana después de la fiesta. Zoe se había unido a nosotros a cenar a regañadientes, moviendo la comida de un lado a otro en su plato, mientras Eleanor dominaba la conversación con noticias sobre el reciente ascenso de Thomas. Cuando Zoe pidió disculpas amablemente, Eleanor se burló y salió corriendo de nuevo. Eres demasiado sensible, igual que tu madre. Con razón te cuesta ser aceptado. A Zoe se le llenaron los ojos de lágrimas al huir de la mesa. James se levantó de inmediato, tirando la servilleta. Ya basta, mamá. Has ido demasiado lejos. Eleanor pareció genuinamente sorprendida por su reacción. Solo estaba haciendo una observación. La chica necesita ser más dura si quiere sobrevivir en este mundo. Mientras James seguía a Zoe arriba para consolarla, yo permanecí en la mesa mirando a mi suegra. Una calma y claridad me invadieron. Esta mujer era tóxica y estaba envenenando nuestro hogar, nuestra familia y, sobre todo, la autoestima de mi hija. Algo tenía que cambiar, y tenía que suceder de inmediato. Esa noche no pude dormir. Permanecí despierta junto a James, pensando en opciones y escenarios. Alrededor de las 13 de la mañana, me levanté de la cama y bajé a la cocina. Abrí mi portátil en la mesa. Pasé horas investigando el abuso emocional, los límites familiares y el impacto de las relaciones tóxicas en el desarrollo infantil. Todo lo que leí confirmó lo que mi corazón ya sabía. Permitir que Eleanor siguiera socavando el sentido de pertenencia de Zoe causaría daños a largo plazo al bienestar emocional de mi hija.
Cuando James bajó a las 6:30, me encontró todavía en la mesa de la cocina, con varias pestañas del navegador abiertas y notas garabateadas en un blog. «Has estado despierto toda la noche», observó la preocupación grabada en su rostro. «James, tenemos que hablar de tu madre», dije directamente. «Esta situación es insostenible. El impacto en Zoe es demasiado grave». Asintió lentamente, sirviéndose café antes de sentarse a la mesa conmigo. «Lo sé. Yo también lo he estado pensando. Lo que dijo en la fiesta y luego anoche. Es inexcusable. Es más que eso. Señalé que este es un patrón de comportamiento que se ha intensificado durante años. El incidente de la fiesta fue solo el ejemplo más público y flagrante. Si no actuamos ahora, Zoe asimilará el mensaje de que, de alguna manera, es menos digna de amor y pertenencia por ser adoptada». James cerró los ojos brevemente. El dolor le cruzó el rostro. «¿Qué sugieres que hagamos?» «Tu madre debe irse de casa», dije con firmeza. «Sé que es tu madre y sé que esto es difícil, pero nuestra principal responsabilidad es con nuestra hija». Para mi alivio, James no discutió. «Tienes razón», admitió. «He estado dividido entre la lealtad a mi madre y proteger a Zoe. Pero ver cuánto le duele esto a nuestra hija, realmente no hay opción. Zoe tiene que ser lo primero». Pasamos la siguiente hora trazando un plan. James iría a trabajar como siempre, sin querer alertar a Eleanor del inminente enfrentamiento. Yo llamaría a mi trabajo freelance para decir que estaba enferma, explicándole a mi cliente que había surgido una emergencia familiar. Después de que Zoe se fuera a la universidad, tendría la conversación necesaria con Eleanor. Antes de implementar nuestro plan, llamé a mi madre para pedirle consejo y apoyo. Mamá siempre había sido la voz de la razón en situaciones difíciles y hoy no fue la excepción. «Estás haciendo lo correcto, Amanda», me aseguró. «Ningún niño debería sentirse mal recibido en su propia casa, especialmente por un abuelo que debería ser una fuente de amor incondicional. Mantén la firmeza, pero la calma. Se trata del bienestar de Zoe, no de castigar a Eleanor, aunque Dios sabe que se lo merece». Después de terminar la llamada, esperé a que Eleanor se fuera a hacer la compra semanal. El respiro temporal de su presencia me permitió ordenar mis pensamientos y prepararme mentalmente para la confrontación que se avecinaba. Reflexioné sobre mis propias experiencias de infancia con mi abuela materna, una mujer crítica que me hacía sentir constantemente incompetente. Me había prometido que nunca dejaría que Zoe sufriera ese tipo de manipulación emocional. Sin embargo, aquí estábamos, con la historia repitiéndose en mi propia casa. A las 11 horas, Eleanor regresó con varias bolsas de compras. La ayudé a descargar la compra, charlando tranquilamente sobre el tiempo y las noticias locales. Una vez guardado todo, sugerí que nos sentáramos a tomar un café. «Hay algo importante que debemos hablar», dije, en tono neutral. Eleanor me siguió hasta la mesa de la cocina con una expresión de leve curiosidad en el rostro. Le puse una taza de café delante, justo como le gustaba, con un poco de azúcar y un chorrito de crema. Me senté frente a ella, agarrando mi taza con las manos para que no temblaran. «Eleanor», empecé con calma, «quiero hablar de lo que pasó en la fiesta de cumpleaños y de los comentarios que le has estado haciendo a Zoe». Puso los ojos en blanco ligeramente. «¿Seguimos con eso? Creí que ya lo habíamos superado». «No, no lo hemos superado», dije con firmeza. «Lo que dijiste hirió profundamente a Zoe. Decirle que no es parte de la familia porque es adoptada fue cruel y falso». «Solo dije un hecho», respondió Eleanor, tomando un sorbo de café. «La niña no tiene parentesco biológico conmigo. Lucas y Ava son... Es una simple cuestión de genética. Zoe es nuestra hija en todos los sentidos», repliqué. «La familia se trata de amor y compromiso, no solo de ADN, y aunque en privado tuvieras esa visión anticuada, anunciarlo públicamente en su fiesta de cumpleaños, mientras que dar regalos caros a sus primos era deliberadamente hiriente». La expresión de Eleanor se endureció.
Hoy en día, miman demasiado a los niños. En mi época, aprendimos a aceptar la realidad sin tanta presión emocional. No se trata de mimos, dije, con la voz aún controlada a pesar de mi creciente ira. Se trata de respeto y amabilidad básicos, algo que siempre le has negado a Zoe. Quizás si la hubieras criado de otra manera, no sería tan sensible. Eleanor sorbió por la nariz. Aunque supongo que, dado su origen desconocido, ciertas tendencias son de esperar. Respiré hondo, contando en silencio hasta 5 antes de responder. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Eleanor se inclinó hacia adelante, aparentemente complacida de haber provocado una reacción. Seamos sinceras, Amanda. Nunca pensé que James debería haberse casado contigo. Vienes de un entorno social completamente diferente al de nuestra familia, y luego adoptar a un niño de origen desconocido en lugar de seguir intentando tener un hijo biológico. Bueno, no fue lo que yo habría aconsejado. Por fin se me había caído la máscara. La miré un momento, sin palabras ante el prejuicio manifiesto en sus palabras. Origen desconocido. La adopción de Zoe fue completamente documentada y legal. Conocemos el historial médico y los antecedentes de su madre biológica. Los otros niños tienen una crianza adecuada. Eleanor continuó hablando del tema ahora que tenía audiencia. Buena familia por ambas partes. Thomas se casó apropiadamente, y sus hijos reflejan ese buen juicio. Fue como si se hubiera disipado la niebla, revelando la amplitud de la visión clasista y prejuiciosa de Eleanor. Todas las indirectas sutiles, los descuidos casuales, los elogios generosos a las gemelas, en contraste con las críticas a Zoe, de repente cobraron sentido. No se trataba solo de adopción, sino de la percepción que Eleanor tenía de la clase social y las conexiones familiares adecuadas. Tu nieta es amable, creativa e inteligente, dije, con la voz ahora acerada por la ira contenida. El hecho de que no puedas apreciar su valor porque estás obsesionado con una noción anticuada de la crianza lo dice todo sobre tu carácter y nada sobre el de ella. La boca de Eleanor se tensó en una fina línea. Veo que James no te ha enseñado el debido respeto a tus mayores, pero dados tus antecedentes, quizás sea de esperar. ¿Mis antecedentes? Repetí. ¿Te refieres a que mi padre era bombero y mi madre enfermera? Quienes me enseñaron que el carácter importa más que el estatus social. Quienes me criaron para juzgar a las personas por sus acciones, no por su pedigrí. Exactamente. Eleanor sorbió con desdén. Perfectamente respetable, estoy seguro, pero no es precisamente el tipo de familia con la que James creció, y ahora estás criando a Zoe con los mismos valores comunes. Me tomé un momento para recomponerme, al darme cuenta de que Eleanor intentaba provocar un arrebato emocional que le permitiera desestimar mis preocupaciones. Eleanor, dije, por fin te voy a preguntar directamente. Te disculparás con Zoe por lo que dijiste en la fiesta y te comprometerás a tratarla con el mismo respeto y cariño que les muestras a Lucas y a Ava. La respuesta de Eleanor fue inmediata y sin complejos. No tengo nada de qué disculparme. La verdad puede ser incómoda, pero eso no la hace menos cierta. La chica no es mi pariente consanguínea y no tengo obligación de fingir lo contrario. Asentí lentamente, habiendo recibido la respuesta que esperaba, pero que aún deseaba. Respiré hondo, preparándome para lo que venía a continuación. En ese caso, necesito que empaques tus cosas y te vayas de casa. Tienes 24 horas. Los ojos de Eleanor se abrieron de par en par, genuinamente sorprendida. Disculpa. Tienes 24 horas para empacar tus cosas y buscar otro alojamiento, repetí con voz tranquila pero firme. Esto no es negociable. Esta también es la casa de James, balbuceó. No puedes tomar esta decisión sola. James y yo ya lo hemos hablado, le informé. Él está de acuerdo en que tu presencia es perjudicial para Zoe y que debes irte. Esto es absurdo. ¿A dónde se supone que debo ir con tan poca antelación? Tienes opciones. Dije que Thomas tiene una habitación de invitados. O podrías usar parte del dinero que gastaste en iPhones para alquilar un hotel hasta que encuentres un apartamento. La decisión es tuya.
Pero sea como sea, no vivirás aquí después de mañana por la mañana. Eleanor se puso colorada de ira. No puedes echarme. Soy una mujer mayor. Eres una mujer de 67 años con excelente salud que se ha estado aprovechando de nuestra hospitalidad mientras acapara dinero en secreto y maltrata emocionalmente a nuestra hija. La corregí. Y sí, sin duda puedo pedirte que te vayas de mi casa en esas circunstancias. Eleanor se levantó bruscamente. James se enterará de esto, amenazó, mientras buscaba su teléfono. Sí, se enterará. Acepté con calma. De hecho, está esperando tu llamada. Eleanor llamó inmediatamente a James a la escuela. Su voz resonó por toda la cocina mientras daba su versión de los hechos. Tu esposa se ha vuelto loca, amenazando con echarme a la calle después de todo lo que he hecho por esta familia. Continué tomando mi café con calma, preparándome mentalmente para la siguiente fase de la confrontación. 20 minutos después, James entró por la puerta principal, tras salir temprano de la escuela para atender la situación. Eleanor corrió hacia él, con un alivio evidente en su rostro. «Menos mal que estás aquí», dijo. «Amanda ha estado haciendo exigencias y amenazas ridículas. Parece creer que puede desalojarme de tu casa con solo 24 horas de aviso». James miró a su madre y luego a mí, con expresión seria. «Sentémonos y hablemos de esto», sugirió, llevándonos a la sala. Una vez sentados, se volvió hacia Eleanor. «Mamá Amanda me contó sobre tu conversación. ¿Es cierto que dijiste que Zoe no es realmente familia porque es adoptada?» «Solo dije lo obvio», se defendió Eleanor. «La niña no es mi nieta biológica. No puedo esperar que sienta la misma conexión con ella que con Lucas y Ava. Y también dijiste que Amanda proviene de un entorno social inadecuado y que Zoe tiene orígenes desconocidos y carece de una buena crianza». James continuó endureciendo su voz. Eleanor dudó, quizá al darse cuenta de cómo sonaban sus palabras al repetirlas. «Quizás expresé algunas preocupaciones sobre mantener ciertas normas familiares», evadió. «Toda abuela quiere lo mejor para su linaje». James negó con la cabeza lentamente. «Lo mejor para nuestra familia sería tener una abuela que ame a todos sus nietos por igual y que no los valore por su biología ni por su estatus social». Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas estratégicas. «Estás sacando todo de contexto», gimió. «Soy una anciana que a veces habla demasiado directamente. Seguramente no echarías a tu propia madre por un malentendido». «Esto no es un malentendido», dijo James con firmeza. «Es un patrón de comportamiento que ha estado lastimando a Zoe durante años. Como su padre, es mi deber protegerla, incluso si eso implica tomar decisiones difíciles sobre las relaciones familiares». Al ver que su manipulación no funcionaba con James, Eleanor cambió de táctica y llamó a Thomas, presentándose como la víctima de una nuera irrazonable. En menos de una hora, Thomas y Heather llegaron para mediar en la situación, y nuestra sala se convirtió en el escenario de una tensa reunión familiar. «A ver si lo entiendo», dijo Thomas tras escuchar a ambas partes. «Estás echando a mamá porque les compró teléfonos a mis hijos, pero no a Zoe». «No», aclaré. «Le estamos pidiendo a Eleanor que se vaya porque humilló públicamente a Zoe al anunciar que no es realmente familia porque es adoptada y ha seguido haciendo comentarios hirientes que socavan el sentido de pertenencia y la autoestima de Zoe». Thomas parecía incómodo mirando a su madre. «Mamá, ¿en serio dijiste eso? Puede que me haya expresado mal», admitió Eleanor, secándose los ojos con un pañuelo. «Pero nunca quise lastimar a nadie. ¿Sabes cuánto quiero a todos mis nietos?» «En realidad, ese es el problema», intervino James. «No quieres a todos tus nietos. Siempre favoreces a Lucas y Ava, mientras que tratas a Zoe como si fuera una ocurrencia tardía en el mejor de los casos y una intrusa en el peor». Heather, que había guardado silencio hasta ahora, intervino de repente. «Eleanor, yo también lo he notado», dijo en voz baja. «Tu forma de hablar de los niños es muy diferente».
Elogias todo lo que hacen Lucas y Ava, pero rara vez reconoces los logros de Zoe. Thomas pareció sorprendido por la intervención de su esposa, pero Eleanor estaba indignada, así que ahora todos se están poniendo en mi contra. Después de todo lo que he hecho por esta familia, ¿qué has hecho exactamente?, preguntó mamá James. Has vivido en nuestra casa de forma independiente durante 2 años, has contribuido mínimamente a los gastos del hogar, has alegado dificultades económicas, y todo ello mientras aparentemente tenías suficientes ahorros para gastar miles en regalos para los gemelos. La conversación continuó dando vueltas, con Eleanor alternando entre justificaciones defensivas y llantos, apelando a la lealtad familiar. Al principio, Thomas intentó defender a su madre, pero poco a poco comprendió la gravedad de la situación a medida que surgían más detalles. Yo no sabía nada de esto. Admitió las cosas que mamá dice cuando no estamos. No está bien. Tras casi 2 horas de conversación, Thomas ofreció un acuerdo. Mamá puede quedarse con nosotros temporalmente mientras busca su propio lugar. Sugirió que nuestra habitación de invitados está disponible y que nos daría a todos un espacio para relajarnos. Eleanor aceptó la opción de inmediato. Sí, sería lo mejor. Puedo quedarme con Thomas y Heather hasta que esto se calme y Amanda recupere la cordura. No se trata de volver en mí, dije con firmeza. Es un límite permanente. Eleanor puede visitarnos en el futuro si demuestra un cambio genuino y se disculpa sinceramente con Zoe, pero no volverá a vivir con nosotros. Eleanor se burló. De acuerdo, me disculparé si eso es lo que necesito para quedarme. No, dijo James, sorprendiendo a todos con su firmeza. Una disculpa forzada bajo presión no tiene sentido. No se trata de decir las palabras adecuadas para conseguir lo que quieres. Se trata de reconocer genuinamente que tu comportamiento ha sido perjudicial y hacer cambios reales. Al final de la tarde, se estaban discutiendo los arreglos prácticos. Thomas ayudaría a Eleanor a empacar y trasladar sus pertenencias. Al día siguiente, Eleanor se quedaría con Thomas y Heather mientras buscaba una vivienda independiente. James dejó claro que, de ahora en adelante, su apoyo financiero sería mínimo, dada la aparente capacidad de Eleanor para hacer compras importantes por sí sola. Mientras Thomas, Heather y Eleanor se preparaban para irse, Zoe regresó de la escuela y se detuvo en seco en la puerta al ver la reunión familiar. La confusión se dibujó en su rostro, seguida de cansancio al notar las mejillas bañadas en lágrimas de Eleanor. ¿Qué pasa?, preguntó, mirándonos a James y a mí en busca de una explicación. Le hice un gesto para que se uniera a nosotros en la sala, y James y yo le explicamos la situación en privado, mientras Thomas mantenía a Eleanor y Heather ocupadas en la cocina. La abuela se va a mudar, le dijo James con dulzura. Se va a quedar con el tío Thomas y la tía Heather un tiempo. ¿Por lo que pasó en la fiesta?, preguntó Zoe en voz baja. ¿Por mí? No, cariño, dije con firmeza. No por ti. Por las decisiones y el comportamiento de la abuela. Los adultos son responsables de sus actos y de las consecuencias. Zoe procesó esta información en silencio, con el rostro lleno de emociones. ¿Está enojada conmigo? La abuela está molesta por la situación, explicó James con cuidado, pero nada de esto es culpa tuya. Queremos que nuestro hogar sea un lugar donde todos se sientan queridos y respetados. Y, por desgracia, la abuela no te ha tratado con el respeto que mereces. Más tarde esa noche, mientras Eleanor hacía alarde de empacar lo esencial para su noche en casa de Thomas, haciendo todo el ruido posible y suspirando dramáticamente, decidí llevar a Zoe a pasear un rato. Vamos a comprar esos materiales de arte que querías, sugerí. Quería protegerla de la teatral demostración de victimismo de Eleanor. En la tienda de materiales de arte, dejé que Zoe eligiera lo que quisiera, desde lápices de colores profesionales hasta papel de dibujo de alta calidad. Después, mientras estábamos sentados en una heladería, aproveché la oportunidad para reforzar algunas verdades importantes. «Sabes que la familia no se trata de sangre, ¿verdad?», dije, observándola preparar metódicamente los ingredientes de su helado.
Se trata de amor, compromiso y de apoyarse mutuamente todos los días. Zoe asintió lentamente. Sé que duele que la abuela no lo vea así. Algunas personas, sobre todo las de generaciones anteriores, tienen ideas muy rígidas sobre lo que constituye una familia, le expliqué. Pero esas ideas están anticuadas y, francamente, son erróneas. Eres nuestra hija en todo lo que importa y nada que digan puede cambiar eso. Zoe se quedó callada un momento, revolviendo su helado pensativa. ¿Crees que la abuela cambiará alguna vez de opinión sobre mí? Consideré mi respuesta con cuidado, queriendo ser sincera sin destruir su esperanza por completo. No lo sé, cariño. Las personas pueden cambiar si quieren, pero primero tienen que reconocer que hay un problema. Lo que sí sé es que no vamos a permitir que nadie te haga sentir menos valorado o menos querido, ni siquiera si esa persona es de la familia. Mientras conducíamos a casa, Zoe parecía más ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima. El proceso de sanación apenas comenzaba, pero este primer paso, eliminar la fuente del dolor constante de nuestra vida diaria, ya parecía estar teniendo un efecto positivo. A la mañana siguiente, la tensión flotaba en el aire mientras Eleanor se preparaba para su partida definitiva. Thomas llegó a las 9 a.m. para ayudarla con sus pertenencias restantes, trayendo su camioneta para transportar sus numerosas cajas y maletas. James se había tomado el día libre para supervisar el proceso y brindar apoyo moral a Zoe, quien permanecía calmada, pero parecía más relajada que en semanas. El desayuno fue un asunto forzado, con Eleanor picoteando la comida y haciendo comentarios mordaces sobre la marginación y el abandono en la vejez. James se mantuvo firme pero respetuoso, negándose a ceder ante sus intentos de provocarle culpa. Zoe comió rápido y se disculpó para prepararse para la escuela, claramente queriendo evitar una despedida difícil. Antes de irse, Zoe se acercó vacilante a su abuela en el pasillo. A pesar de todo, intentaba mostrarse más adulta, un gesto que me llenó de orgullo. «Adiós, abuela», dijo en voz baja. «Espero que estés cómoda en casa del tío Thomas». La respuesta de Eleanor fue fría, con los labios apretados en una fina línea. «Adiós, Zoe», dijo sin palabras de cariño, sin abrazos, sin rastro de remordimiento. Ni siquiera en ese último instante pudo mostrarle cariño a la niña a la que había herido tan profundamente. Zoe encorvó ligeramente los hombros, pero levantó la barbilla y salió por la puerta para tomar el autobús con la dignidad intacta. James tuvo una última conversación con su madre en la intimidad de la habitación de invitados que había sido su hogar durante 2 años. No escuché su conversación, pero cuando salió tenía los ojos enrojecidos, pero su postura era firme. «Ella todavía no lo entiende del todo», me dijo en voz baja. «Se ve a sí misma como la víctima en todo esto, pero le dejé claro que nuestra prioridad debe ser Zoe y que cualquier relación futura depende de su capacidad para respetar a nuestra hija». A las 11 a.m., Thomas cerró el maletero de su camioneta tras dejar las últimas pertenencias de Eleanor. Hubo apretones de manos incómodos y abrazos forzados, promesas de hablar pronto que todos sabían que serían difíciles de cumplir, al menos al principio. Y entonces Eleanor estaba en el asiento del copiloto, con el rostro demacrado, y Thomas se alejaba conduciendo, desapareciendo por la esquina de nuestra calle. James, de pie junto a mí en el porche, dejó escapar un largo suspiro. «Nunca imaginé que llegaría a esto», admitió, «tener que elegir entre mi madre y mi hija». Le apreté la mano. «Tú no elegiste entre ellas. Tu madre forzó esa decisión con sus propias acciones. Simplemente protegiste a Zoe, que es justo lo que un buen padre debe hacer». Al volver adentro, la casa se sintió diferente al instante. Fue como si una pesadez hubiera disipado una nube invisible de tensión, que se disipaba ahora que su origen se había ido. Me di cuenta de cuánta energía habíamos estado gastando todos lidiando con los estados de ánimo y los prejuicios de Eleanor. De lo cuidadosos que habíamos sido en nuestra propia casa para evitar provocar su desaprobación.
Esa noche, cenamos solos por primera vez en 2 años. Nadie comentó sobre la silla vacía, pero la conversación fluyó con más fluidez. Las risas volvieron a nuestra mesa y Zoe compartió información sobre su día sin que nadie le pidiera un cambio pequeño pero significativo. Después de cenar, James se sentó con Zoe en el sofá, rodeándola con el brazo. «Te debo una disculpa», dijo. «¿En serio? Debería haberme dado cuenta de lo que pasaba antes. Debería haberte protegido mejor». Zoe se apoyó en él. «No pasa nada, papá. La abuela es tu mamá. Es complicado. Ser complicado no justifica lastimar a alguien a quien amas», respondió James. «Quiero que sepas que eres la persona más importante del mundo para tu mamá y para mí. Te elegimos. Te deseábamos. Y nada, absolutamente nada, te hace menos nuestra hija que si hubieras crecido en la barriga de tu madre». Ese fin de semana, nos propusimos hacer algo especial juntos en familia. Fuimos en coche a la costa, pasamos el día construyendo castillos de arena y recogiendo conchas, y cenamos en un pequeño restaurante de mariscos con vistas al mar. No fue nada extravagante, pero fue una inversión deliberada en reconectar, en reconstruir la sensación de seguridad y pertenencia que se había dañado. Durante las semanas siguientes, nos enteramos de que Eleanor se había mudado a la habitación de invitados de Thomas y Heather, una situación que ya estaba causando cierta tensión. Thomas llamaba a James de vez en cuando, a veces para desahogarse sobre el comportamiento problemático de su madre, a veces para informarle de pequeñas mejoras en su actitud. Al parecer, Heather había tenido varias conversaciones francas con Eleanor sobre su trato con Zoe, que Eleanor recibía con distintos grados de defensa. Por nuestra parte, manteníamos un contacto limitado, con límites claros. James hablaba con su madre por teléfono una vez a la semana, manteniendo conversaciones breves y evitando temas polémicos. A Zoe no se le pedía que participara en estas llamadas, aunque se le dejaba la puerta abierta para que lo hiciera si alguna vez lo deseaba. Hablé con Eleanor solo cuando era absolutamente necesario, manteniendo una relación civilizada pero distante. Comenzamos sesiones de terapia familiar para ayudar a procesar la experiencia, especialmente para Zoe. Nuestra terapeuta, la doctora Martínez, nos ayudó a comprender la dinámica que había propiciado el desarrollo de la situación y nos brindó herramientas para sanar. «Lo que ocurrió fue una forma de abuso emocional», explicó en una sesión. «Es importante identificarlo como tal, no para demonizar a Eleanor, sino para validar la experiencia de Zoe y asegurar que se aborde adecuadamente. La recuperación de Zoe fue gradual pero constante. El consejero escolar informó una mejora en su interacción con las clases y con sus compañeros. Empezó a compartir sus obras de arte de nuevo y su creatividad fluía con más libertad ahora que no se enfrentaba constantemente a las críticas ni al desprecio. Aparecieron pequeñas señales de que había recuperado la confianza. Hablaba más en las cenas, invitaba a amigos y sugería actividades familiares. Aproximadamente un mes después de la partida de Eleanor, repintamos la habitación de Zoe, transformándola del amarillo pálido de su infancia a un verde azulado fresco que reflejaba su incipiente estética adolescente. Fue un nuevo comienzo simbólico, una recuperación del espacio, tanto físico como emocional. 6 meses después, la profesora de arte de Zoe seleccionó su cuadro para la exposición estudiantil del distrito. La obra, una impactante acuarela que representa a una niña en una encrucijada con caminos que se extienden hacia horizontes diferentes, mostró una destreza técnica y una profundidad emocional notables para una joven de 13 años. La declaración del artista que la acompañaba decía: «A veces tenemos que elegir qué camino tomar en la vida. Las decisiones más difíciles a menudo conducen a los destinos más hermosos». Eleanor no asistió a la exposición, pero Thomas, Heather y los gemelos sí, esforzándose por apoyar a Zoe como nunca antes. Quizás ver el comportamiento de su abuela con nuevos ojos también había cambiado su perspectiva. Los gemelos estaban sorprendentemente comprometidos, haciéndole preguntas a Zoe sobre sus técnicas e inspiración.
pequeños pasos hacia una relación entre primos diferente, una que no estuviera definida por la influencia de Eleanor. Mientras observaba a Zoe explicar con seguridad su obra de arte a los asistentes, con el rostro iluminado por la pasión por su creación, reflexioné sobre el difícil camino que habíamos recorrido. El dolor había sido real, las confrontaciones incómodas, los lazos familiares tensos, pero al proteger a Zoe, al mantenernos firmes ante el menosprecio sutil y no tan sutil de su valor, finalmente habíamos creado un espacio para que floreciera. «Ahora sé lo que valgo», me dijo Zoe una noche mientras revisábamos juntas su cuaderno de bocetos. «Sé que la familia se trata de quien te ama, no de con quien compartes el ADN». La sabiduría en su joven voz me hizo llorar. A pesar de todo el dolor, había emergido con una mayor autoestima y una comprensión más profunda de lo que realmente importa en las relaciones. El rechazo de Eleanor, por doloroso que fuera, finalmente nos enseñó importantes lecciones sobre cómo defendernos y reconocer el comportamiento tóxico, incluso cuando proviene de la familia. Nuestra historia no tiene un final perfecto. Eleanor no ha experimentado un cambio drástico de opinión ni ha reconocido repentinamente su error. Las reuniones familiares siguen siendo complicadas, las relaciones aún se están reconstruyendo y redefiniendo, pero nuestro hogar vuelve a ser un santuario, un lugar de aceptación y amor donde Zoe puede desarrollarse sin buscar constantemente la aprobación de alguien incapaz de dársela libremente. El camino nos enseñó a todos que proteger a nuestros hijos a veces implica tomar decisiones dolorosas, establecer límites difíciles y soportar la desaprobación de los demás. Nos enseñó que la familia se define por el amor y el compromiso, no por la biología ni las expectativas sociales. Y lo más importante, le enseñó a Zoe que merece respeto y pertenencia tal como es. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a un familiar para proteger a alguien a quien amas? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y suscríbete para saber más sobre cómo afrontar dinámicas familiares complejas y defender lo que es correcto. Gracias por escuchar, y recuerda que a veces la familia que elegimos es más importante que la familia en la que nacimos.